Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro de los Proverbios, capítulo 8, y después vamos a leer un poco del Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer Proverbios. Dice: ¿no está llamando la sabiduría y la prudencia no alza su voz? En la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en los cruces de sendas se detiene. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales da sus voces. A vosotros hombres os llamo, para los hijos de hombres es mi voz. Entended, simples, la prudencia, y vosotros, necios, sed razonables. Escuchad, voy a decir cosas importantes y es recto cuanto sale de mis labios, porque verdad es el susurro de mi boca y mis labios abominan la maldad. Justos son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso. Todos están abiertos para el inteligente y rectos para los que la ciencia han encontrado. Recibid mi instrucción y no la plata, y la ciencia más bien que el oro puro, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Ninguna cosa apetecible se le puede igualar. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. El temor de Yahvé es odiar el mal. La soberbia y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida yo aborrezco. Míos son el consejo y la habilidad. Yo soy la inteligencia, mía es la fuerza. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Por mí los príncipes gobiernan y los magnates, todos los jueces justos. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Conmigo está la riqueza y la gloria, la fortuna sólida y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro puro, y mi renta mejor que la plata acrisolada. Yo camino por la senda de la justicia, por los senderos de la equidad, para repartir hacienda a los que me aman y así llenar sus arcas. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos así, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo. Cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán su orilla. Cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto. Y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando con por el orbe de su tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, dichosos los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y haceos sabios, no la despreciéis. Dichoso el hombre que me escucha velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada. Porque el que me halla, ha hallado la vida, ha logrado el favor de Yahvé. Pero el que me ofende, hace daño a su alma. Todos los que me odian, aman la muerte. La sabiduría, ¿no? La sabiduría. Vamos a leer otra vez, vamos a analizar un poquito. Dice, no está llamando la sabiduría y la prudencia, no alza su voz, ¿no? Dios nos dice, la sabiduría llama a la gente, llama para que uno la escuche y la adopte y la pida. ¿Qué hay mayor que la sabiduría, no? La sabiduría nos permite comprender el camino correcto, comprender tanto lo mundano como lo trascendental. Por eso hay que pedir de las dos sabidurías, ¿no? Siempre que hablo de la sabiduría me acuerdo de Salomón, ¿no? Salomón pidió sabiduría, pero en su corazón pidió solo la sabiduría terrenal y Dios se la dio porque Dios conoce el corazón de cada uno. La trascendental no la pidió y no se la dio.
Así que falló Salomón en el conocimiento de Dios, en la sabiduría trascendental. Pudo manejarse maravillosamente bien en el mundo, con la gente, pero no pudo comprender lo trascendental, lo que es de Dios. Y así cometió enormes errores y desvió al pueblo hacia los dos dioses paganos, hacia los dos dioses falsos, a tal punto que cuando él murió y el que vino detrás, en la división del reino del norte y reino del sur, justamente por culpa de este tema del desvío del pueblo hacia los dioses falsos, es que Dios divide al pueblo de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y Jeroboam hace becerros de oro para que la gente adore al Dios él, pensando que era Yahvé, ¿no? Y para que no fuera necesario que fueran a Jerusalén a adorar, les hizo 2 becerros de oro en el reino del norte. O sea, es un error tremendo de falta de sabiduría, porque Salomón no había pedido sabiduría trascendental. Bueno, hay que pedirla, ¿no? Hay que pedir sabiduría trascendental para comprender los caminos de Dios, justamente. Dice el texto, en la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en los cruces de sendas, se detiene. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales, da sus voces. O sea, la sabiduría está en todas partes y clama y llama a la gente para que la gente se acerque a beber de la sabiduría, ¿no? Pero de las dos. Dice, a vuestros hombres os llamo, para los hijos de hombres es mi voz, ¿no? A ustedes, a la gente, en particular a los judíos, hijos de hombre, ¿no? Hijos de Adán. Bueno, justamente, ¿no? La sabiduría está para todos, pero fundamentalmente en ese momento para los judíos. ¿Para qué? Para los hebreos. Para que los hebreos fueran modelo de el camino al Dios verdadero, ¿no? Por eso, a los hijos de hombre, a los hijos de Adán, ¿no? Entonces, la sabiduría se muestra en aquel momento para los hebreos, para que ellos pudieran ser modelo para todas las naciones, para los gentiles. Después ya la sabiduría a esta altura es para todo el mundo, a través y llevados por el cristianismo, ¿no? Dice, entended simples la prudencia y vosotros, necios, sed razonables. Escuchad, voy a decir cosas importantes y es recto cuanto sale de mis labios. Porque verdad es el susurro de mi boca y mis labios abominan la maldad, ¿no? O sea, la verdadera y real sabiduría susurra, dice, ¿no? Susurra. Y los labios, o sea, la palabra de la sabiduría, el susurro de la sabiduría, lo que la sabiduría nos da es bueno, abomina la maldad, dice, ¿no? O sea, justamente, o sea, la sabiduría es una cuestión que viene de Dios y es bondad y es conocimiento profundo, pero en el fondo la aplicación tiene que ser buena, si no, no es sabiduría, ¿no? Puede ser inteligencia, que no es lo mismo, Justos son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso. Este astucia y tortuoso, ¿no? Tiene que ver con lo malo, ¿no? Porque uno puede ser astuto y sabio, pero volcado hacia lo bueno. Acá se refiere hacia la astucia de la maldad, ¿no? Lo tortuoso, retorcido, que no es bueno, ¿no? Dice, justos son los dichos de mi boca, ¿no? Porque detrás de la verdadera sabiduría trascendental está la justicia de Dios. Por eso es sabiduría, ¿no? Si es astucia y tortuoso de caminos retorcidos, eso es maldad. Dice, todos están abiertos para el inteligente y rectos para los que la ciencia han encontrado.
los que la ciencia han encontrado. La ciencia, el conocimiento profundo, desmenuzado, ¿no? Recordemos el Edén, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Del conocimiento profundo y desmenuzado era en ese momento del bien y del mal. El fruto, el producto de, ¿no? O sea, dice, todos están abiertos para el inteligente, ¿no? Aquel que dice, ¿qué es lo que debo elegir? Debo elegir lo correcto y lo bueno, entonces debo pedir la sabiduría. Para los que la ciencia han encontrado, ¿no? Para los que encontraron la ciencia, el conocimiento profundo y desmenuzado de lo importante. Recibid mi instrucción y no el dinero, ¿no? La plata. La ciencia, el conocimiento profundo, más bien que el oro puro, ¿no? O sea, perseguir solo el dinero y la riqueza material no tiene sentido, sino hay que buscar la sabiduría de Dios, la justicia, ¿no? El conocimiento profundo y desmenuzado. Tal vez eso nos lleve a tener también riquezas y una vida de prosperidad. Pero primero la justicia, que no esté basada esa riqueza, esa prosperidad en la injusticia y la opresión, porque eso no es sabiduría, ¿no? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, dice, justamente. Ninguna cosa apetecible se le puede igualar, ¿no? La sabiduría es el mayor de los bienes, ¿no? Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, dice. Yo he inventado la ciencia de la reflexión, ¿no? Dice la sabiduría. Habito con la prudencia, porque el prudente es sabio. Espera, vamos a pensarlo un poquito mejor, ¿no? He inventado la ciencia de la reflexión, la ciencia, el conocimiento profundo y desmenuzado de la reflexión. Reflexionemos, pensemos, a ver, ¿de qué se trata?, ¿no? Porque justamente no hay nada oculto que no pueda conocerse, decía Jesús. El temor de Yahvé es odiar el mal, dice, ¿no? O sea, uno odia el mal y por eso teme a Dios, en el sentido de no porque Dios vaya a hacernos daño por maldad, no. Uno teme a Dios porque no quiere ofender a Dios procediendo mal, obrando el mal, ¿no? Y eso es sabiduría, ¿no? La soberbia y la arrogancia, el camino malo y la boca torcida, yo aborrezco, ¿no? Justamente, o sea, todas esas cosas no son de la sabiduría, ¿no? La sabiduría se aleja de todo esto, o sea, el sabio se aleja de la soberbia y la arrogancia, del mal camino, del hablar mal y torcido, ¿no? Dice, míos son el consejo y la habilidad, yo soy la inteligencia, mía es la fuerza, pero siempre hacia el lado bueno, ¿no? La habilidad, una persona hábil, sabia, justa, obrando correctamente. La inteligencia, nuevamente, no solo pura inteligencia, sino que realmente, o sea, el tipo verdaderamente inteligente tiene que ser bueno. Si no, es una inteligencia dudosa, ¿no? Aquel que es inteligente para el mal, es inteligente, es una duda eterna, ¿no? El tipo que es hábil para hacer daño, hábil para hacer mal y para robar a otro, es inteligente. ¿No se ha perdido algo en el camino? Sí, no es sabio, no, porque la sabiduría y la inteligencia de verdad obran correctamente y hacen lo bueno y lo justo. Dice, por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia, pero reinar y administrar justicia con bondad, con verdadera justicia, ¿no? Porque hay reyes que reinan y son déspotas, y hay magistrados que administran una justicia errónea. Bueno, esos no, ¿no? Para mí, por mí, dice la sabiduría, por mí los príncipes gobiernan y los magnates, todos los jueces justos. Bueno, justamente, los jueces justos, ¿no? El gobierno correcto, los que han administrado correctamente lo bueno, lo justo, la sabiduría y han podido tener también aquellos que han podido administrar determinado riqueza para una vida
bien para tal vez distribuir también entre otros, para poder hacer lo correcto y lo justo a los ojos de Dios. Yo amo a los que me aman, dice, y los que me buscan me encontrarán, ¿no? Esto es un eterno tema con Dios, ¿no? Cuando uno camina hacia Dios, Dios avanza hacia uno, ¿no? Amo al que me ama, ¿no? Y los que me buscan me encuentran, dice la sabiduría, ¿no? Justamente el tema Dios obra exactamente igual. Obviamente la sabiduría es una creación de Dios porque la sabiduría es parte de la naturaleza de Dios, obviamente, ¿no? Cuando vemos la sabiduría, cuando comprendemos la sabiduría, estamos comprendiendo la naturaleza de Dios, ¿no? Cómo Dios piensa, su pensamiento en un punto allá, aunque sea acercarnos un poquito. Dios es sabio con bondad y con justicia, de manera trascendental. Dice, conmigo están la riqueza y la gloria, la fortuna sólida y la justicia, ¿no? O sea, este tema de lo correcto, lo bueno, la riqueza justa, la fortuna sólida en cuanto a que está cimentada sobre la buena obra, lo correcto, la solidaridad, el reparto, el compadecerse, el compartir, ¿no? La justicia, ¿no? Dice, mejor es mi fruto que el oro, el fruto, el producto de la sabiduría. El producto, siempre que se habla de fruto, se habla de producto de, lo producido por, ¿no? Mejor es el producto de la sabiduría que el oro puro. Y mi renta, dice, lo que va cosechando uno a través del tiempo, mejor que la plata acrisolada. Yo camino, dice, por la senda de la justicia, por supuesto, por los senderos de la equidad, de la igualdad, de la justicia, ¿no? Para repartir hacienda a los que me aman y así llenar sus arcas, ¿no? De lo que sea que uno quiere, siempre que el pedido sea bueno y sea correcto. Dice, cuando no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Todas estas imágenes remiten al principio del principio del principio, ¿no? Si podemos ir allá, si existe un principio de Dios, bueno, ahí fue creada por Dios la sabiduría, porque es parte la sabiduría de la naturaleza divina, ¿no? Entonces Dios, que crea, manifiesta por la palabra de Dios, manifiesta las personalidades, las personificaciones. La sabiduría está personalizada, ¿no? Como personificada. Desde el primer momento, ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de Dios la sabiduría, el actuar correcto, el pensar correcto, el analizar, o sea, Dios, ¿no? Desde el principio. Entonces viene esta descripción del principio, ¿no? Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra de los campos ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. O sea, todo, ya desde antes de todo, ¿no? Está la sabiduría. Y todo es realizado con la sabiduría. Porque Dios es la sabiduría. Porque Dios es su naturaleza, es sabia. O sea, justamente la sabiduría es de Dios y Dios es la sabiduría, ¿no? Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz de la tierra. Cuando arriba condensó las nubes. Cuando afianzó la fuente del abismo. Cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán su orilla. Cuando asentó los cimientos de la tierra. O sea, todo realizado con sabiduría y justicia. Yo estaba allí como arquitecto, dice, ¿no? Maravilloso. O sea, ¿cómo se hace esto? Bueno, de esta forma, la sabiduría, ¿no? ¿Cómo organizamos esto? Bueno, de esta forma, sabiamente. Y era yo todos los días su delicia, ¿no? Maravillosa la imagen. Jugando en su presencia en todo tiempo, disfrutando de la creación, disfrutando del actuar, disfrutando de lo
de hacer, de fabricar, de manifestar, de crear, ¿no? A través de la palabra de Dios en un trabajo conjunto, ¿no? Genial. Yo estaba allí como arquitecto, dice, jugando con el orbe de su tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Disfruta la sabiduría con la humanidad, ¿no? Con los hijos de los hombres, ¿no? Con el pueblo hebreo especialmente dedicado para ser modelo de la humanidad. Ahora pues, hijos, escuchadme, dichosos los que guardan mis caminos, ¿no? Habla de vuelta de la misma manera que habla Dios, como un padre amoroso, ¿no? Ahora pues, hijos, escuchadme, dichosos los que guardan mis caminos, escuchad la instrucción y haceos sabios, no la despreciéis, ¿no? O sea, estoy diciendo con amor y cariño, ¿no? Dichoso el hombre que me escucha, velando ante mi puerta cada día, ¿no? Como quien está a la puerta de la sabiduría pidiendo, no te olvides de mí, guardando las jambas de mi entrada. Porque el que me halla, el que halla la sabiduría, ha hallado la vida, ha logrado el favor de Yahvé, el favor de Dios. Pero el que me ofende hace daño a su alma. O sea, la sabiduría nos habla como un padre amoroso, ¿no? El que me ofende, o sea, el que ofende a la sabiduría, el que no entiende, daña a su alma, o sea, se daña a sí mismo, porque a Dios no hay forma de hacerle daño, no hay caso. Cuando vas contra Dios, te haces daño vos mismo, ¿no? Le decía Jesús al apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué pateas el aguijón, ¿no? O sea, como diciéndole, persiguiendo a Dios, te haces daño vos mismo, ¿no? Cuando lo llamaba al camino correcto, ¿no? Allá en el camino a Damasco, ¿no? Dice, todos los que me odian, dice el texto, aman la muerte, ¿no? O sea, todo el que odia la sabiduría está buscando su propia muerte, la muerte segunda. Por eso dice, aman la muerte. Estás buscando la muerte segunda, o sea, la muerte del alma. ¿Por qué? Porque no estás buscando el camino correcto. ¿Y cuál es? La sabiduría de Dios. Muy lindo, genial. Vamos a leer un poquito el Evangelio de Juan, capítulo 16, que nos dice, mucho tengo, decía Jesús, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello, ¿no? Es que Jesús dice, bueno, miren, es mucho lo que tienen que aprender, es mucho lo que tienen que entender. No les puedo decir todo junto porque no lo van a poder asimilar. Dice, no pueden con esto, es demasiado. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, justamente por eso estamos hablando de la sabiduría, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. O sea, lo que Dios le habla, eso el Espíritu Santo nos transmite a través de la sabiduría, ¿no? Para que podamos entender y comprender todo lo que está ahí todavía trascendental en las cosas de Dios, en la palabra, que está tanto hay que nos falta por comprender. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender y comprender todos los días un poquito más, porque es mucho. Y necesitamos, para poder ir comprendiendo, ir escalando los escalones de la espiritualidad. A medida que avanzamos y nuestro corazón se ablanda y alcanzamos un poquito de sabiduría, podemos subir un escaloncito más para alcanzar otro poquito de sabiduría y así avanzar. Dice, Él me da la gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Jesús nos está hablando de la jerarquía en la divinidad, ¿no? Lo que el Padre le da al Hijo y comparten la misma naturaleza. Por eso él dice, lo que es mío, que lo he recibido el Padre, pero el Padre y yo somos uno. Ejad, la unidad múltiple, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esta jerarquía de la divinidad de la Trinidad, ¿no? Volvemos, hablamos de Trinidad y tenemos que volver al Shema Israel, ¿no? Oye Israel, ¿no? La oración de los judíos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Oye Israel, el Señor nuestro Dios del Señor es uno. Ese Adonai Elohenu nos habla de un singular y un plural simultáneamente. El Señor nuestros dioses podría ser una traducción acertada. El Señor es uno, Ejad, la palabra hebrea Ejad de unidad compuesta es uno compuesto. Entonces sería, oye Israel, el Señor nuestro dioses, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Señor es uno compuesto, compuesto por Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Shema está la Trinidad, con esta palabra Ejad y el plural de Elohim, que es Elohenu, ¿no? Un plural en la unidad, ¿no? La multiplicidad en la divinidad, la Trinidad. Me encanta. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu, la sabiduría, ¿no? Hermoso. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.